Buenas noches. La aparición del caso de difteria en Cataluña ha devuelto a la actualidad el debate sobre las vacunas. En España, el 95% de las familias sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Son, por tanto, minoría los que, asumiendo la responsabilidad que conlleva, deciden un camino diferente, como los padres del niño de Olot contagiado. Desde que su hijo ingresó en el hospital hemos oído hablar de este movimiento antivacuna, pero no hemos escuchado sus argumentos. En el siguiente reportaje vamos a ver cuáles son algunas de las razones que les mueven a cuestionarse lo establecido. Escucharemos también a los que defienden la necesidad de vacunar como paso imprescindible para protegernos de las enfermedades y erradicarlas. Escenas como esta se repiten a diario en nuestro país desde hace 40 años. Fue en 1975 cuando se empezó a vacunar sistemáticamente a los bebés para protegerles de enfermedades graves. Toferina, sarampión, poliomielitis, tétanos. La mayoría de las familias españolas confía en el sistema y vacuna a sus hijos, pero hay padres y madres que lo cuestionan. La aparición en Cataluña de un caso de difteria ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de estos movimientos antivacuna en el resurgimiento de enfermedades que creíamos extinguidas. El pasado 28 de mayo, un niño de 6 años sin vacunar entró en urgencias del Hospital Comarcal de Olot, Girona. Después de 5 días con malestar general, dolores de cabeza, fiebre e inflamación de las amígdalas, su estado había empeorado. Algo me parecía diferente de lo que había visto yo normalmente en niños y en cuellos. Cuellos vemos muchos, muchísima patología del cuello, pero esto algo había que era un poco distinto, ¿no? Si es una mononucleosis no hay ningún problema, el niño evoluciona fantástico. Segundo, si es una cosa más bacteriana lo tratamos con antibiótico y ya está. Difteria, ostras, no puedo hacer el diagnóstico yo, entonces yo tengo que saltar la alarma. Desde 1987 no se diagnosticaba un caso de difteria en España. Es una enfermedad grave que ataca sobre todo a niños y adultos mayores de 60 años. Se contagia mediante la tos y los estornudos y puede provocar dificultades para respirar y daños en pulmones, corazón y riñones. El cuadro clínico del menor de Olot. La gran mayoría de profesionales no han visto un caso de difteria en su vida profesional. Entonces estamos viendo las consecuencias, por lo tanto no hay experiencia. Esto es la gravedad del tema. En España no había antitoxinas para curar al pequeño. El Ministerio de Sanidad buscó por medio mundo el fármaco y finalmente lo encontró en Rusia. El sistema también se activó para investigar el origen del contagio y proteger al entorno del niño, familiares y compañeros que habían estado con él en un campamento. De los niños que habían convivido con mayor proximidad al niño afectado, que eran 57, 49 niños en las pruebas que se hicieron no eran portadores de ninguna bacteria de la difteria, pero sí que 8 no son portadores, no tienen la enfermedad y pueden transmitir la enfermedad a aquellos que no están vacunados. Por esa razón hemos decidido tratar con los antibióticos pertinentes a estos niños para que dejen de ser portadores. El niño contagiado vive en una zona en la que está muy extendido el movimiento antivacuna. Esto no es nuevo. En Cataluña, a finales de los 80, surgió la Liga para la Libertad de Vacunación, inspirada en otras ligas similares europeas. En un comunicado emitido ahora, mantiene sus tesis, descarta que la vacuna resuelva la situación y anima a las familias a mantenerse firmes. En realidad lo que querríamos sería poder colaborar directamente con las autoridades sanitarias. ¿Para qué? Pues para, por un lado, que se mantenga la libertad de vacunación como un derecho ciudadano, ¿no?, inherente, por un lado. Por otro lado, que no se haga sistemáticamente la vacunación masiva, sino que se individualice, que se respete que el primer año de la vida del niño lanzar 30 informaciones químicas a un cuerpo que se está diseñando en ese momento tiene un riesgo. Los padres es normal que tengan miedo de que sus bebés se les ponga tan pronto vacunas, porque evidentemente el pensamiento es que el sistema inmunitario pues todavía es débil. Hay que un poco desmontar ese mito. Nada más nacer, el niño está expuesto por el contacto con otras personas, por el contacto con otras cosas, el aire, a miles y miles de virus y bacterias, y la vacuna es una más. Se ha visto multitud de estudios
que la respuesta del niño a cualquier edad, incluyendo 2 meses, 4 meses, cuando se ponen las primeras vacunas, es una respuesta excelente. Rocío y Nacho apostaron por la crianza natural, parto en casa, lactancia prolongada y nada de vacunas. De momento, su hijo está creciendo sano. Mi forma de vida es así, me cuestiono las cosas y trato de no actuar sin antes haberme preguntado el por qué o el para qué. Y ahí fue cuando empecé a descubrir un mundo para mí totalmente desconocido. Nosotros entendemos la salud no solo como una cuestión biológica, sino que la entendemos como una cuestión holística. Cuenta también la emoción, cuenta la persona. Creemos que con una lactancia a demanda, con un terreno emocional estable y con unas condiciones de salud higiénica positivas, no consideramos las vacunas en ese momento, en este país, en estas circunstancias familiares, no las hemos considerado necesarias. En estos últimos años y sobre todo el último siglo ha habido un avance grandísimo en higiene social, de las ciudades, personal, de la alimentación. Evidentemente eso ha influido mucho en que bajen muchísimas infecciones, pero sobre todo las infecciones que se transmiten por vía enteral, por vía digestiva, pero las infecciones que se transmiten por vía respiratoria, por secreción respiratoria de una persona a otra persona, esas difícilmente se pueden disminuir mejorando medidas higiénicas. Las vacunas inmunizan y han conseguido históricamente la erradicación de enfermedades como la viruela y la polio. A pesar de que en Andalucía tenemos una cobertura del 95% de la población, de vez en cuando reaparecen enfermedades que creíamos ya desaparecidas. Cuando aparecen los brotes de sarampión, los brotes de papera, e investigamos, resulta que ese 5% que faltaba estaba todo en la misma barriada, todo en el mismo colegio. Si no hemos llegado a unos colectivos habitualmente a un nivel cultural más bajo o con problemas de accesibilidad, no en términos de centros, los centros traslados, sino que se le ha pasado y no ha sido consciente de la importancia, o nosotros no les hemos hecho ver la importancia que tiene vacunar a su hijo. Entre las familias que no vacunan a sus hijos, en torno al 3% en España, están efectivamente las que viven en entornos marginales, las que rechazan por principios y las que han tenido alguna experiencia traumática relacionada con los efectos adversos de una vacuna. Estuve presente en un caso de una reacción alérgica de un bebé a una vacuna de unos amigos y entonces eso me marcó. Todavía no tenía hijos en ese momento, pero después de vivirlo ya lo decidí que no lo iba a vacunar. Tengo 2 niños, un niño con 5 años, Elías, y otro más chiquitito con 1 año, Mateo, y ninguno de los 2 están vacunados. Cualquier vacuna, como cualquier medicamento, puede tener sus efectos adversos y los prospectos pues, de las vacunas como de otros medicamentos pues así lo indican y lo advierten, ¿no? Evidentemente es algo que vamos a poner en nuestro cuerpo, pero lo hacemos todos los días, ¿no? Con alimentos, con fármacos para la cefalea, para la fiebre, para cualquier otro síntoma, y eso no debe hacer que tengamos miedo a las vacunas. Claro, usted puede decir, pues pasamos la enfermedad un poquito de forma endeble, de forma débil, de manera que no tenemos prácticamente efectos secundarios, hay muy poca fiebre cuando la da, y en casos excepcionales, y estoy hablando de excepcionales por 100.000 o por 1.000.000 de vacunados, podemos tener un cuadro serio como si fuera una enfermedad más grave, pero por 1.000.000 o por 100.000. El eczema atópico es una de las cosas que la propia vacuna activa en terrenos que ya de alguna manera pueden tener un diseño genético proclive a eso. Las alergias, todo tipo de alergias. No le vamos a echar toda la responsabilidad a las vacunas porque tenemos una toxicidad medioambiental lo bastante amplia como para no que sea solo vacunal, pero es otro tema importante. El asma, las bronquitis repetitivas y luego una larga serie entre otitis, laringitis. En España las vacunas se recomiendan, no son obligatorias y de momento no parece que esa realidad vaya a cambiar. El propio ministro de Sanidad y varias asociaciones científicas lo han descartado esta semana. Lo llevé al niño cuando era un bebé porque se resfrió, su primer resfriado, la primera vez que lo llevaba el pediatra, y me decía que era ilegal, cosa que no es verdad, y que me podía llamar a los servicios sociales y me podían retirar la custodia, cosa que no es verdad. Solo en casos puntuales la justicia puede imponerlo, como sucedió en 2010 en Granada. Un juez ordenó la vacunación forzosa de 35 niños para frenar un brote epidémico de sarampión detectado en un colegio. Entonces, como ahora con el caso de difteria de Cataluña, los expertos alertaron del problema de salud pública que podría crear a medio plazo el aumento de familias que deciden no vacunar a sus hijos.
Los padres legalmente no tienen una responsabilidad, una obligación de vacunar, pero evidentemente está la responsabilidad como padres moral y de cuidados de un niño que evidentemente si no se vacunan, pues para nosotros los pediatras, sabiendo las ventajas y los beneficios que tienen las vacunas, pensamos que es una actitud irresponsable. Entiendo que ellos nos llamen insolidarios e irresponsables porque entiendo su punto de vista, pero no lo comparto. Entonces, al no compartirlo, no voy a actuar en contra de lo que yo creo porque otras personas crean otra cosa. ¿Vacunas sí o no? Cuestión de creencias, de evidencias, de principios. El debate sigue abierto. Como en todos los temas controvertidos, siempre se quedan muchos argumentos de unos y otros por exponer. Lo importante ahora es que el pequeño se recupere y no haya nuevos casos. Cambiamos de asunto. El cooperativismo como fórmula para crear empleo ha cobrado fuerza en esta época de crisis. La colaboración facilita que los proyectos se terminen haciendo realidad. En los últimos años han proliferado las cooperativas cuyos miembros se ganan la vida haciendo lo que más les gusta y ayudando a los demás. En el siguiente reportaje les mostraremos varios ejemplos de cooperativas andaluzas de la denominada economía social, aquellas alejadas del mercado más competitivo que ponen en valor otra forma de ver la economía más cercana. Irene, Nicolás y María José son miembros de la cooperativa Comando Cervecero, instalada en el polígono El Portal de Jerez de la Frontera. Nosotros éramos un grupo de compañeros, de amigos que queríamos vivir de ello, queríamos crear nuestro puesto de trabajo. La cooperativa donde trabaja Luis Morales financia proyectos como el de esa cervecería jerezana. Sí, efectivamente, esto es una cooperativa de servicios financieros. Sí, financiamos a cooperativas, asociaciones, fundaciones, todo lo que esté dentro de la economía, todas las entidades que estén dentro de la economía social y solidaria. La cooperativa de Lucía Socan se dedica a la música. Son algunos ejemplos de iniciativas de cooperación de la economía social en Andalucía. La historia nació con unos compañeros que empezaron haciendo cerveza en su casa, que son Tomás y María José. Ellos poquito a poco fueron mejorando el proceso productivo y empezaron a hacer 50 litros, pues con una máquina que construyeron, con unos fermentadores que eran unos barriles, y empezaron a darlas a degustar a compañeros de asociaciones de consumo, colegas, y un día aparecieron por la Reverde y nos encontraron al resto del grupo. Empezamos a hablar y dijimos, pues vamos a empezar a elaborar un proyecto donde podamos vivir de algo y de algo que nos gusta, y dijimos, pues mira, ¿por qué no empezamos con la cerveza? Dicho y hecho. Los 5 miembros del Comando Cervecero se constituyeron en cooperativa. Ahora elaboran y venden su cerveza, a la que han bautizado Destraperlo. Un guiño a una época en que la gente vivía básicamente de una economía de subsistencia y era la única forma de economía que crearon. Entonces, en ese sentido, en un mercado en que estamos, en una situación económica tan complicada, pues hemos hecho un poco en guiño de decir, pues nosotros montamos una empresa y en esta situación, pues un poco de Destraperlo, un poco intentando crear una economía diferente, local y social. Y ahora ya con el tema de la cooperativa, estamos introduciéndolo como un producto muy nuevo en Andalucía, que es la cerveza artesanal, que no están acostumbrados, pero está teniendo muy buena acogida. Les sorprende sobre todo que haya una cerveza que no sepa, que no tiene el mismo sabor de una cerveza a la que están acostumbrados. La cooperativa elabora 500 litros de cerveza a la semana de forma artesanal. Utilizan productos naturales, sin aditivos ni colorantes artificiales. También se ocupan del reciclaje de los residuos que generan. Utilizamos básicamente cebada, lúpulo y levadura y agua. Son locales, bueno, la mayoría son locales, todo lo que podemos lo compramos por aquí cercano y todo es natural. Se le llama el bagazo a los residuos que quedan, lo que es el cereal con todo lo demás, una vez seco, sale por esta puerta de aquí. Entonces, eso se lo comen los animales. Entonces hay un señor que viene todas las semanas y se lo lleva y él se lo da a los animales. A cambio, pues,
no sé, una pala, el serrero. Entonces, si nos tiene que hacer cualquier cosilla, nosotros le damos el bagazo que le sirve para 1 o 2 semanas y él a cambio, oye, necesitáis esto, y hacemos cambio. El cooperativismo marca la trayectoria laboral de todos los miembros de Comando Cervecero. Este modelo jurídico y de gestión es el que más les ha convencido. Esta cooperativa es socia de otra financiera, COP57. La estructura de las cooperativas es toda horizontal, lo único que nos dividimos por áreas de trabajo. Es como una forma de entender la economía, es que todos nos tenemos que apoyar, todos nos tenemos que vincular, y cuando hemos entrado en COP57 se nos ha dado el caso de que hemos encontrado otras microcervecerías y hemos hecho entre todos una asociación que se llama Asociación Cervecera COP57. Tenemos que hacer compras conjuntas, tenemos que intentar apoyarnos unos a otros, por ejemplo, en información, en cómo, si yo ya he andado un camino, te hago partícipe de él, te digo cómo son los problemas. Y vemos que es muy interesante y es la única manera de poder sobrevivir en un mercado como el que está ahora, es la cooperación entre todos. Sí, pues mire, le comento si quiere un poco. COP57 es una cooperativa de servicios financieros que aglutina, digamos, ahorros de personas físicas y jurídicas y lo pone a disposición de las entidades que son socias de COP57, entidades de la economía social y solidaria. La cooperativa se creó en 1995 a iniciativa de 57 ex trabajadores de la hidroeléctrica Bruguera, que cuando fueron despedidos y ganaron los juicios contra la empresa, decidieron destinar colectivamente el importe de sus indemnizaciones a 3 proyectos. El tercer bloque de ese dinero de las indemnizaciones se destinó a crear un fondo a partir del cual se pudieran hacer préstamos para que esos mismos trabajadores pudieran invertir en crear sus propios puestos de trabajo. Desde entonces, unos 2.000 socios ahorradores integran la cooperativa en las 5 comunidades donde está implantada. Un 10% de ellos están en Andalucía, donde también están inscritas 62 de las 600 entidades que forman parte de ella en toda España. Para ser socio colaborador de esta cooperativa no hace falta ningún requisito especial. Para ser socio colaborador hay que depositar un mínimo de 300 euros. Esos 300 euros se pueden depositar en varios plazos a lo largo de un año. A partir de 300 euros se remunera el 1,25 y cualquier socio colaborador o cualquier entidad de servicio puede retirar el dinero, tanto los 300 euros como lo que tenga de más. En el plazo de 48 horas se le devuelve todo el dinero que tiene depositado en COP57. Las entidades que quieran acceder al crédito deben cumplir 2 requisitos. Lo primero es que sea una entidad de economía social. Todas aquellas entidades que sean sociedades mercantiles, sociedades capitalistas, están excluidas por definición y además no solo se exige el ser una entidad de la economía social, sino que hay que pasar, por decirlo de algún modo, un procedimiento de visado donde la Comisión Social certifica que esa entidad cumple con los valores y con los principios que defiende COP57. Manejamos diferentes productos, desde préstamos tanto como a corto y a largo plazo, adelanto de subvenciones, que es uno de los productos que actualmente estamos utilizando más, porque bueno, muchas de las entidades trabajan con la administración y demás, y bueno, como tardan tanto en pagar y demás, pues los adelantos de subvenciones están siendo ahora muy utilizados por las entidades socias del COP. Los préstamos intercooperativos, que son préstamos entre entidades de la economía social, que tienen un tipo de interés mucho más bajo, por eso, porque entendemos que debemos beneficiar también que nos compremos entre nosotros y utilicemos nuestros recursos y nuestras redes, ¿no? La filosofía de esta cooperativa se asienta en los principios autogestionarios. Es también una cooperativa especialmente transparente, puesto que cualquier persona en cualquier momento puede conocer dónde están los fondos y para qué se están utilizando, y también tiene una impronta asamblearia muy fuerte, porque al ser una cooperativa cada persona tiene un voto y es la Asamblea General de Socios la que toma las decisiones año a año en sus 3 reuniones ordinarias. Tenemos un lema que es pon tu dinero donde estén tus ideas, ¿no? No podemos estar criticando continuamente al sistema bancario tradicional y después depositar nuestros ahorros ahí para que sigan haciendo esas acciones que denunciamos, ¿no? Entonces la idea o la mentalidad que pensamos que debemos tener o que tenemos la gente que estamos aquí es intentar que con nuestros ahorros hagan acciones pues que beneficien a las personas y a la sociedad, ¿no? No hay economía especulativa ni hay economía financiera. De hecho, nuestra tasa de morosidad
Si no recuerdo mal, creo que es el 0, algo %, es decir, estamos algo así como 1000 veces por debajo de lo que es la morosidad en la banca oficial. La banca convencional, cuando no se paga un crédito, ejecuta, y yo creo que esa palabra define gráficamente qué es lo que hace la banca convencional, y en COP 57 no se hace eso. Hay algunos proyectos que pueden tener problemas, pueden tener dificultades o pueden tener retrasos, y bueno, pues nos sentamos, lo negociamos y lo solucionamos, siempre primando que la actividad de la entidad que ha sido financiada pueda llevarse a cabo, que ese es el objetivo fundamental de COP 57. Todos los días del mundo, mi amor, lo construimos. Junto a otros artistas, Lucía Socan ha creado la cooperativa Carambolo, dedicada a la música y a la creación audiovisual. Ha recibido financiación de COP 57 para montar un estudio de grabación en Sevilla. Partimos de la base que somos trabajadores de la música, que consideramos que tenemos que fomentar una cultura concreta, la cultura de base, la de nuestros pueblos, de Andalucía, de nuestra tierra, y a raíz de ahí partimos con lo que podemos ofrecer. Nosotros en esta cooperativa ofrecemos la música, la parte audiovisual, que es la que intentamos realzar no solamente en nuestro propio arte, ¿no?, lo que intentamos hacer con nuestras capacidades, sino lo que tenemos que ofrecer a la sociedad. Quiero responder con pensamientos buenos. Yo soy cantautora, me dedico a la canción de autor. La mayoría de los artistas que estamos en Carambolo somos cantautores, pero también hay otros estilos, como Juan Pinilla, en este caso, que es cantado flamenco, David Caro, que es guitarrista flamenco también, ¿no? Y bueno, aunque parece cosas muy atípicas que no se cruzan, hemos hecho espectáculos juntos y la verdad es que funcionan, ¿no? El arte es tan grande, la música es tan grande como el sentimiento que se le quiera poner, ¿no?, lo que se quiera transmitir. Entre la cooperación, ¿no?, hay una dirección que es la que nos coopera y nos dice las actividades que tenemos anualmente o las que intentamos sacar los proyectos, ¿no? En la parte de técnica se graba lo que sean discos, lo que sean interlocuciones, los audios de los vídeos, todo lo que necesite. Después hay otra parte que es la que se graba afuera. Si vamos a grabar un concierto en directo, se traslada, ¿no?, todo el equipo fuera al teatro en el que vayamos. Todos los días del mundo, mi amor. Carambolo es socia de COP 57, cuya ayuda ha llevado a buen puerto el proyecto musical. Nosotros además tuvimos la suerte de que esta cooperativa necesitaba una financiación, necesitaba un dinero para terminar de comprar los equipos técnicos que necesitábamos, y fuimos a llamar a las puertas del COP 57, que fue la que nos financió los 16.000 euros que necesitamos para terminar de comprar el equipo, que fue la que nos financió, 4 años de crédito, que es lo que estamos pagando todos los meses. Además, un tipo de interés súper bajo, que en otro banco, en otro tipo de banca no lo tendríamos, ¿no? Además, siendo una cooperativa social y ética, creemos que es donde tenemos que ir. Creemos que la cooperativa, este tipo de cooperativa, es la manera más justa, más social de llevar a cabo nuestro trabajo, ¿no? La cooperativa social, la cooperativa ética, es la que nos ayuda a seguir construyendo esa cultura, que es lo que queremos fomentar, ¿no? Nosotros no teníamos en mente hacernos ricos ni ser una superestrella con megos escenarios, sino que somos unos trabajadores más, que además tenemos la suerte de dedicarnos a lo que nos gusta, y con el sueldo que cobramos tenemos más que suficiente, ¿no? No quede más que mi palabra, y nada quede ya. Si olvidamos la amenaza, combatimos la venganza, inculpada de verdad, y solo quede mi palabra. No quede más que mi palabra. Iniciativas de cooperación de economía social, un sector que empieza a despuntar en Andalucía, y en lo que ya somos líderes mundiales es en la apicultura. Por eso no es un problema menor el que vamos a analizar en el siguiente reportaje. Las abejas están en peligro. La creciente mortandad de estos insectos mantiene en vilo a la comunidad científica internacional, porque se trata de polinizadores imprescindibles para que se mantenga el equilibrio en el ecosistema y, como consecuencia, en la alimentación humana. Al problema de la creciente pérdida de colonias por diversas enfermedades y, sobre todo, por el uso de insecticidas, se une la irrupción en el mercado de miel procedente de China, de peor calidad y bajos precios. Las abejas están muriendo en unas proporciones alarmantes en los últimos 10 años. Sucede en muchas partes del mundo, algo que mantiene en alerta a la comunidad científica internacional por las graves consecuencias que trae consigo la mortandad de estos insectos.
hongos, virus, insecticidas de nueva generación. ¿Por qué mueren las abejas? En unos casos se conocen las causas a ciencia cierta, en otros todavía no. ¿Qué ocurriría si desapareciesen? Aunque la autoría no es muy clara, está escrito que el propio Einstein pronosticó que si la abeja desapareciera de la Tierra, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Una frase que han hecho suya y repiten los apicultores y que, con independencia de quién la pronunciara, sí refleja el problema real al que nos enfrentamos por la pérdida de estos polinizadores. Muchos científicos y organizaciones ecologistas son conscientes de la trascendencia de este asunto. Greenpeace ha puesto en marcha la campaña Salvemos a las abejas, que denuncia las causas y pretende concienciar a la sociedad sobre el impacto para el medio ambiente y el ser humano de una pérdida irreparable. Desde Greenpeace llevamos ya varios años trabajando la que llamamos la campaña de abejas, que no solo se trata de abeja o de la apis mellifera, que es la imagen de la abeja que produce la miel que todos tenemos en la mente, sino de otras muchas especies de abejas que existen y de otros muchos insectos que son polinizadores y que son básicos para sostener los ecosistemas, pero también para la alimentación humana. De hecho, el 70% de los cultivos que tenemos en España depende de la polinización para poder producirse. Hay tanta preocupación porque las abejas son unos importantísimos polinizadores y la polinización es fundamental para mantener la biodiversidad y para la producción de alimentos, de frutas, de hortalizas. Ese es el motivo. Y dentro de la abeja hay que tener en cuenta también que hay 25.000 especies de abejas. Las causas relacionadas con la disminución de las poblaciones de abejas y de insectos polinizadores en general son múltiples. Enfermedades como la varroa, un ácaro mortal para la abeja, el cambio climático. Pero uno de los factores que ha entrado nuevo y que ha sido determinante en esta disminución son los insecticidas de nueva generación, los llamados neonicotinoides. Son un determinado tipo de insecticida neurotóxico que no mata directamente a los insectos, sino que cambia lo que se denomina su comportamiento de pecoreo, el comportamiento que tienen de ir a la colmena, de ir a recoger el néctar. Entonces lo que hace es que la abeja acabe desorientándose, acabe perdiendo el hábito de alimentar, perdiendo el hábito de trabajar en conjunto de la entrada a la colmena y por lo tanto conlleva a una pérdida de la propia colmena y una disminución de las tasas de las poblaciones de los insectos polinizadores. Es como comparar que una persona se muere tomándose un tóxico y se muere a los 5 minutos, o una persona se muere porque es alcohólico y se toma todos los días 1 litro de alcohol y se muere pues, al cabo de 3 años con el hígado destrozado. El problema de los neonicotinoides es que actúan de una forma mucho más solapada que los antiguos y es más difícil cuantificar el efecto que tienen. ¿Que esa sea la única razón por la cual están desapareciendo las abejas? No creo. ¿Que esa sea una razón que está influyendo? Sí creo. ¿Qué otras cosas están haciendo que la abeja no tenga el entorno que tenía hace 15 años? Pues algo que es evidente, solo con que se pasee uno un poco por el campo. Andalucía cuenta con un centro de apicultura ubicado en la Universidad de Córdoba, desde el que se trabaja para dar asistencia y asesoramiento a los apicultores. Estamos intentando cazar un fantasma y es cuáles son las razones que están haciendo que nuestros apicultores en Andalucía nos digan que se le mueren más abejas ahora. ¿Cómo lo estamos abordando? Pues con un trabajo de campo, fundamentalmente. Ahora mismo están repartidos en Andalucía 5 técnicos que están trabajando día a día con los apicultores. ¿Por qué digo que estamos intentando perseguir un fantasma? Porque esto, desgraciadamente, no es algo que podamos elaborar un experimento en el laboratorio y haciendo ese experimento ya tenemos datos. Ojalá fuera tan sencillo. El problema es que tenemos que capturar situaciones que ocurran en las colmenas y ver que eso tiene un patrón que se repite. La comunidad científica trata de aunar esfuerzos para encontrar respuestas y, lo más importante, soluciones. Ocurre con el proyecto COLOS, una red internacional de investigadores que viene funcionando desde hace una década, precisamente desde que se constata la pérdida de abejas.
disminución que se ha venido en llamar el síndrome de despoblamiento. Dentro de Colos, uno de los proyectos más importantes es el CSI Polen, donde no solo investigadores, sino también técnicos, apicultores, pueden participar haciendo un monitoreo en estaciones como esta para ver la diversidad de polen que hay en cada lugar. Cada una de estas estaciones están constituidas por 3 colonias y en esas colonias hay una trampa, un cazapolen, donde se recoge cada 3 semanas y luego ese polen lo pesa y contabiliza el número de colores diferentes que tiene cada recogida. En aquella colmena y en aquellas estaciones donde hay más colores, significa que van a más plantas diferentes, significa que están con una nutrición más equilibrada y más completa. Y las abejas que están mejor nutridas podrían resistir más el ataque de estos enemigos o de estos venenos. El problema medioambiental es evidente y está acreditado, pero la pérdida de colonias implica también un quebranto económico de considerable dimensión. Andalucía es la región más importante de Europa en cuanto a apicultura se refiere. Nosotros en Andalucía pues tenemos un potencial grandísimo. Nosotros somos la comunidad autónoma que más colmenas tiene en toda España y la región que más colmenas tiene en toda Europa. Somos más del 20% de la cabaña nacional y España es más del 20% de la cabaña europea. O sea, nosotros tenemos un potencial para explotar bastante grande, cercana a las 600.000 colmenas que hay ahora mismo en el territorio andaluz, con más de 3.500 productores. Para nosotros, emocionalmente, para los apicultores, es muy duro lo que está pasando ahora mismo en el campo, la mortandad tan terrible que asistimos todos los días y cómo echamos parte de nuestro esfuerzo de trabajo y económico en mantener estas colonias, aunque no sean rentables económicamente, ¿no? Todo no es dinero en la apicultura. El estudio científico a nivel nacional, yo como apicultor de base, te diría que deja bastante que desear. Deja bastante que desear la investigación en España porque no se acaban de afinar líneas de investigación y, para desgracia nuestra de los apicultores, la última gran investigación que ha iniciado, y ya te hablo a nivel estatal, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, el INIA, el ente que está estudiando el efecto de los nicotinoides sobre las abejas, ahora mismo son 2 grandes multinacionales de la industria agroquímica, para desgracia nuestra. Económicamente nos va a salir mucho más caro el utilizar neonicotinoides en la agricultura y perder la abeja que aumentar la producción de miel, aumentar las tasas de los insectos polinizadores, tanto por la producción de cultivo como en el caso de la miel, porque recordemos que a día de hoy Andalucía es el principal productor de miel en Europa y ahí estamos hablando de una gran cantidad de dinero y, por lo tanto, desde un punto de vista económico también está justificado el que prohibamos los neonicotinoides a nivel europeo. En la Unión Europea ahora mismo hay una legislación probablemente de las más avanzadas a nivel mundial sobre los neonicotinoides que nos llevó hace 2 años a una prohibición temporal de los 4 neonicotinoides más peligrosos, para tener un tiempo en el cual poder estudiar las auténticas implicaciones que tienen estos insecticidas sobre la polinización. Este año es un año clave para la abeja a nivel europeo porque este año se cumple ese periodo de prohibición de los 2 años. Y la Comunidad Europea tendrá que pronunciarse al respecto, si amplía este periodo de prohibición, si lo prohíbe de forma definitiva o si pasa a autorizarlo. El sector apícola en Europa se enfrenta a otro problema que está afectando a los productores: la importación de miel de terceros países. Producir 1 kilo de miel en la Unión Europea, siguiendo los requisitos de calidad, seguridad alimentaria y sanidad que exige la normativa comunitaria, tiene un coste que oscila entre los 2,29 y los 6,5 euros el kilo. Sin embargo, el precio medio de entrada de miel china en España se sitúa en 1,30 euros el kilo. Ahora mismo hay una denuncia a nivel europeo a la miel china que está mezclada con jarabe de maíz, jarabe de arroz. Entonces, esa denuncia está en el Parlamento Europeo y nosotros lo que queremos es que este gobierno apueste por los productores cuando ahora abiertamente está apostando por la industria que mete un producto de muy dudosa calidad y no es capaz de dar la cara para los productores, y ahora mismo está apostando por la gran industria, como está demostrando en los últimos años que está haciendo, apostando por la gran industria y no por los productores de un producto saludable como la miel. Le exigimos a nuestro gobierno nacional, que es el que tiene la competencia,
de que cambie la forma de etiquetado y en la etiqueta ponga el país de procedencia y el consumidor pueda elegir el producto. Ahora mismo estamos engañando al productor desde este gobierno que no acepta un cambio en el etiquetado. La mortandad de las abejas y de otros muchos insectos polinizadores es un problema global. La ciencia, que se basa en la evidencia, avisa de las consecuencias que está teniendo la pérdida cada vez mayor de colonias y de lo que está por venir si no se frena esta tendencia. Si la abeja desapareciera, nuestra vida, yo no creo que lo humano desapareciera, pero está claro que nuestra vida sería mucho más aburrida en la alimentación y en los colores que podríamos ver. La mitad de los colores que estamos viendo ahora mismo, si no existieran abejas no lo veríamos. Creemos que cualquier persona puede ser partícipe de la solución y en ese sentido invitarle a que pongan flores que sirvan de refugio para la abeja en sus propios jardines, en sus propios balcones, invitarle a que incrementen el uso de miel, que es un producto muy natural, muy saludable y que además de producción local aquí en Andalucía, y por supuesto que entren en la página web de Greenpeace y que se sumen a las firmas que estamos recogiendo a nivel de toda Europa para pedirle a los gobiernos que tomen esa decisión valiente, que pongan los intereses de la sociedad y los intereses del medio ambiente por encima de los intereses de las multinacionales y que finalmente prohíban los neonicotinoides. Lo dijera o no Einstein, no parece que haya dudas de la importancia que tiene que la naturaleza no se vea alterada por lo artificial en aquellas funciones esenciales para la vida. Con el análisis de la situación del sector de la apicultura en nuestra comunidad terminamos hoy. La próxima semana analizaremos la situación política de Andalucía una vez constituidos los ayuntamientos y formado el nuevo gobierno autonómico. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.